que se ha venido denunciando una trama que tiene todo de policíaco, pero que debe prender las alarmas de los jefes de estados de Latinoamérica por un software espía que se llama Pegasus, comprado por Iván Duque en el año 2021 de una manera ilegal, lo dijo el director nacional de inteligencia, lo dijo también un senador colombiano el día de ayer a través de un programa en Señal Colombia, donde se planteaba que este software espía Pegasus, comprado por Iván Duque, fue comprado con dinero en efectivo. La traza quedó a través de lo financiero, es decir, un banco israelí legalizó después el dinero para comprar el software espía Pegasus. ¿De qué trata el software espía? Bueno, es un teléfono, es un sistema, un software que de repente tu teléfono tú lo sientes que está manejado por una tercera persona, se te meten en tus contactos, se te meten en tu chat, se te meten en tu WhatsApp, se te meten en todo el teléfono. Pero lo más loco es cuando te llaman, o sea, yo tengo el software en mi teléfono y yo solamente con llamarte, así tú atiendas o no la llamada, ya se te instala el software por una videollamada. Así no conteste. Así no conteste. Así no conteste. Bueno, este software espía Pegasus, que se compró de manera ilegal con plata del narcotráfico, fue comprado por Iván Duque en esa época para espiar a los muchachos que venían protestando en Colombia en el año 2020, 2021, 2019, todo lo que fue el paro, todo el movimiento estudiantil, todas las protestas que se dieron en Colombia. Sin embargo, también trasciende en esta noticia generada por Señal Colombia, por un programa de investigación del señor Holman Morris, se plantea también que no solamente fue Gustavo Petro el objeto del deseo de los espías, sino que también el presidente Nicolás Maduro y incluso, y hay que decirlo de esta manera, incluso uno de los países en donde más se espió gente fue también México, logrando con esto convertir esta noticia en un problema ya no solamente nacional de Colombia, un problema que le atañe a los colombianos, sino que también le atañe al pueblo venezolano y al pueblo mexicano. Es decir, varios presidentes espiados. También incluso hay una noticia que ha pasado por debajo y es que un ingeniero israelí fue hallado muerto hace menos de 2 semanas y se le robaron la computadora. ¿Eso fue en Colombia? En Medellín. Que también tenía la información de este caso. Es decir, una persona que tenía, porque además esta información fue delegada también en marzo, imagínense, pasó de marzo y todavía estamos en septiembre, y ellos siempre dicen, no, que esto es una teoría conspiranoica de Gustavo Petro, que él siempre se inventa cosas, porque él se inventó el envenenamiento, etcétera. Mucho cuidado con esta información del día de hoy. Usted se puede meter en la página web Venezuela News, usted se puede meter en la página web Fuser News, usted se puede meter en las páginas aliadas. Le recomendamos también Señal Colombia. Páginas en Colombia que lo han sacado, lo han venido sacando. Sí, que lo han venido sacando. Pueden seguir también la cuenta del señor Holman Morris, porque esta información ya y esta discusión se va a llevar en la Comisión de Inteligencia, en la Comisión del Senado de Inteligencia y Contrainteligencia, para hablar sobre este acto que, aparte de corrupción, o sea, incautaron una plata del narcotráfico, y esa plata también se pudiese considerar como una especie de lavado de activos, porque esa plata no salió de un presupuesto de la policía, no salió de un presupuesto del ejército colombiano, sino que por el contrario se contrató 2 vuelos charters para llevar los 11 millones de dólares en efectivo. ¿Por qué nosotros lo ponemos como una noticia nacional? Porque al presidente Nicolás Maduro también fue espiado. Sí, casi que la izquierda latinoamericana ha sido espiada, y no es para nada conspiranoico decirlo que el alcance de este software es tanto así que lo ocurrido la semana pasada en Líbano está relacionado a esto también. Por eso es que Hezbollah desde hace años ha dejado de usar teléfonos normales, inteligentes, los teléfonos normales que usamos, para usar otros sistemas de comunicación inhackeables. Sí, porque bueno, los Viper, entre comillas, porque los explotaron. Los Viper, pero los explotaron los mismos israelíes. Sí, además, ¿no? Y ellos lo muestran como una hazaña de una muchacha ingeniera de sistemas, etcétera, de 30 años. Lo han mostrado ahorita, mira, esta muchacha de 30 años que fue la que desarrolló. ¿Quién le vende el sistema Pegasus? Y es también lo complicado de esta situación. El sistema Pegasus lo vende el encargado del Ministerio de Defensa israelí,
encargado también, valga la redundancia, de las industrias militares. Este sistema, tú vas, por ejemplo, a foros o cumbres o exposiciones de seguridad en todo el mundo y los israelíes lo venden como una hazaña de ellos, ¿no? Bueno, Jeff Bezos fue víctima también de Pegasus. De Pegasus. O sea, ahí sacamos un video también de ¿Cuánto le costó eso a Iván Duque? 11 millones de dólares en efectivo. En efectivo. Recordemos que, por ejemplo, el año creo que 2023, el Estado israelí vendió por temas de seguridad, por temas de drones, por temas de ¿cómo se llama? De infraestructura militar para atacar supuestamente a terroristas como Hezbollah, que hay que recordar que Hezbollah es un partido político, no es una organización terrorista. Se ganó el cariño de la gente por defenderlo ante las arremetidas de Israel en contra del Líbano. Pero ellos vendieron el año pasado más de 30 mil millones de dólares nada más en estas cositas, ¿no? Me imagino que Milei va a querer comprar Pegasus, me imagino que los gobiernos de derecha van a querer comprar Pegasus. Por eso es que decimos, es preocupante cuando la tecnología, como fue el caso de lo que pasó la semana pasada, se pone, ya van más de 100 muertos en el Líbano por el tema de las detonaciones de los beepers, de teléfonos, de computadoras, de radiotransmisores. Más de 100 muertos. Un montón de heridos, más de 5.000 personas afectadas. Sí, los bombardeos, ¿no? Más los bombardeos. En este momento están bombardeando Líbano. Solo que, y esto también hay que decirlo, y también vamos a tener el día de hoy un contacto con el Líbano, con Siria, con nuestro corresponsal en Siria, pero solo que este fin de semana, Hezbollah atentó y lanzó unos cohetes que no usaba desde el año 2006 a infraestructuras militares, desde donde salen las operaciones para atacar los aviones, etcétera, etcétera. Lanzó una arremetida en contra del gobierno israelí. Ya tenemos listo a Pascual Serrano desde Europa, nuestro primer corresponsal. Pascual, ¿estás allí? Hola, ¿qué tal? Ajá. Buen día, no te vemos. Te escuchamos. Ahora sí. Te vemos. Te vemos. Buenas tardes. Tiene una bandera de Palestina, cuidado, te mete preso la policía alemana. A ver, levántate, no te vemos ahí bien esa. Eso de Cuba e Italia. Ya pensé que era Palestina. Cuba e Italia. Cuba e Italia. Muy bien. Bueno, señor, yo quisiera antes de que empieces a desarrollar el tema, que no sé si tienes algún comentario sobre este tema que estamos comentando aquí y ahorita en esta mesa de análisis sobre el tema de Pegasus, que en Colombia ayer explotó esa bomba. Sí, bueno, de Pegasus tenía algo previsto. Ustedes lo están sufriendo ahora, pero quiero recordarles que hace ya unos años fue motivo de espionaje por Pegasus el gobierno español y el gobierno francés. Es decir, entre octubre del 2020 y el diciembre del 21, se les piratearon el móvil, el teléfono celular del presidente español Pedro Sánchez y le extrajeron datos con un peso de 2,5 gigas. Pero es que en el 2021 también se le hizo a la ministra de Defensa y el ministro de Interior también se le hizo en junio de ese año. Y Francia también fue objetivo de espionaje de Pegasus. ¿Quién fue? Pues todo parece indicar que el gobierno que podría haber sido, según el informe del Parlamento Europeo, y el que se cruzaban intereses comunes con Francia y España, era el de Marruecos, ¿no? Como habéis dicho, el Pegasus es un programa israelí. Es decir, si nos damos cuenta, aquí lo que te espían, al final resulta que son todos socios y amigos. Es decir, Marruecos es un país amigo con el que tiene una relación muy fluida, ese que se encarga de que los emigrantes no vengan a Europa, y le pagamos por eso, imagínense. Y Israel, no digamos, es el que armamos. Es algo parecido a lo que ha pasado con los buscapersonas en el Líbano. Es decir, en ese complot estaba Taiwán, estaba Hungría y, por supuesto, Israel. Es decir, mientras aquí todos los medios y todos los políticos están hablando de que si los espía China, si los espía Rusia, que si los hackers rusos y cosas así, al final son los occidentales, los socios occidentales, los que nos están espiando con sus programas, los que nos están hackeando y los que están explosionando aparatos eléctricos. En conclusión, yo creo que cada vez más lo que tenemos que hacer todos es comprarnos un celular chino y dejarnos de inventos estadounidenses, taiwaneses y europeos.
Así mismo, Pascual. Así que te vamos a mandar un Huawei de esos de los nuevos. Te lo va a regalar Roygar López. El Huawei, Se lo ganó. el Huawei nuevo Mate XT, que son como tres iPhone a la vez. Barato, $2.500. Y ya se han vendido como 5 millones. El nuevo Huawei, Sí. $2.500. Sí, pero ya se han vendido como 5 millones de Sí, teléfonos sí, ya. Huawei. Bueno, ahora sí empezamos con las noticias que nos tienes, digamos, jerarquizadas. Por favor, señor Pascual, pase adelante para hacer el análisis de las noticias. Bien. Recordemos que estamos desde España con Pascual Serrano. Bien, bueno, la primera es que, no sé si saben, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Bien, pues según el Ministerio de Igualdad español, se calcula que en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución, de las cuales el 80%, es decir, 92.000, se encuentran en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual. El dato es que los estudios han demostrado que se trata de mujeres, lógicamente, en situación muy precaria, de exclusión social, y en su mayoría migrantes en situación irregular. Y la mayoría de ellas de Latinoamérica. Básicamente de Colombia, Paraguay, Brasil y Venezuela. Parece ser que el mecanismo es que son engañadas con la promesa de un empleo bien remunerado en Europa, y cuando llegan aquí pues se ven envueltas en unas deudas que se oscilan en 4.000 euros y que al final se supone que deben deber a ese dinero a los proxenetas y los acaban embaucando para trabajar en centros de prostitución. La conclusión, una vez más, es que Europa, que va dando lecciones de derechos humanos por el mundo, lo que se dedica es a secuestrar mujeres latinoamericanas para tenerlas explotadas como trata de blancas. Yo creo que para ir rompiendo un poco el mito de la riqueza y de las bondades europeas. Segunda noticia, y es de verdad bastante fuerte esta situación, porque he escuchado muchas denuncias, sobre todo de ciudadanas latinoamericanas que están siendo utilizadas por esa trata de blancas allá en España y que terminan prácticamente endeudadas e hipotecadas, ¿no? Y por eso les toca trabajar prácticamente gratis para algunas mafias anidadas en Europa. Otra noticia que tenemos es un informe que ha sacado Oxfam Internacional sobre la riqueza y el mundo. Bien, hay algunos datos tremendos. Por ejemplo, que el 1% más rico del mundo posee mayor riqueza que el 90% de la población mundial. Observen las diferencias y las desigualdades. Incluso los países del sur global poseen el 31% de la riqueza del mundo, la tercera parte, pero en cambio tiene el 80% de la población. Todo eso le lleva al director de Oxfam a decir algo que leo textualmente. La sombra de la oligarquía mundial se cierne sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los ultrarricos y las megaempresas que ellos controlan están conformando las reglas de juego a su favor a costa del resto de la población. Las Naciones Unidas están perdiendo capacidad de acción frente al poder creciente de los millonarios. Pero es que voy a dar algún otro dato. El informe dice que el 1% más rico posee el 43% de todos los activos financieros del mundo y que dos multinacionales son propietarias del 40% del mercado mundial de semillas. Hay tres grandes gestoras de fondos, que a todos os sonarán, que se llaman BlackRock, State Street y Vanguard, que poseen 20 billones de dólares en activos, la quinta parte de toda la inversión del mundo. Termino ya con un dato para no abrumar. El mundo hoy tiene más de 8.000 millones de personas. Bien, pues 3.000 familias concentran el 13% del PIB mundial, es decir, 14 billones de dólares. Eso en el 87 era el 3%, y ahora observen que es el 13%. Es decir, la tendencia es que cada vez menos personas concentren más riqueza. Dios mío, imagínate. Bueno, en estos días veía que el señor Elon Musk tiene como 270.000 millones de dólares en sus cuentas de todas las riquezas que ha generado. Una sola persona, 270.000 millones de dólares, y es una locura. Claro. Vamos a la tercera noticia que tienes preparado en el tintero. Bueno, la cuarta, porque hemos contado lo de Pegasus. Bueno, ustedes habrán visto este domingo que se han celebrado las elecciones en Brandenburgo, en Alemania. Bueno, lo primero que deben de saber es que unas elecciones regionales en Alemania no son poca cosa, porque Alemania es un estado federal, sus federaciones, sus estados tienen muchas competencias y muchas autonomías, es decir, tienen mucho
poder y de ahí que los resultados electorales sean importantes. Hace unas semanas ya vimos otras dos elecciones regionales y ahora, siempre bajo ese miedo de que venía la ultraderecha, pues parece ser que ha ganado por los pelos la socialdemocracia. Pero claro, ha sido por muy poco, y recordemos que Brandenburgo es el feudo histórico de la socialdemocracia. La ultraderecha ha aumentado sus votos un 5,7% y se ha quedado solo a 2 diputados de los vencedores socialdemócratas. Y lo importante es que han desaparecido los otros 2 partidos de la coalición que gobiernan a nivel nacional, los liberales y los verdes. Eso ya directamente no van a tener representación en Brandenburgo y tampoco lo va a tener la izquierda. ¿Qué ocurre? Que si analizamos vemos que todos estos que han desaparecido eran los que tenían un discurso cómplice con armar a Ucrania y enfrentarnos en guerra con Rusia, por un lado, y en apoyar a Israel. Otro dato es que se ha confirmado el surgimiento del partido EBSW, de la líder Sarah Wagenknecht, que creo que he nombrado en algún momento. Este partido yo creo que es muy interesante. Es un partido de izquierda que es una escisión del partido de la izquierda de Alemania, que está en contra de la deriva de esa izquierda alemana que está a favor de Israel y a favor de entrar prácticamente en guerra con Rusia, apoyando con armamento y con asesores y con más dinero y más dinero y más dinero a Ucrania. Y ese partido que acaba de crearse, pues está diciendo que hay que llegar a un acuerdo diplomático con Rusia y acabar con la guerra de Ucrania, que hay que dejar de apoyar a Israel y el genocidio que está haciendo en Palestina. Y mira por dónde, de la nada, repito, de la nada, porque no eran nada, han terminado como tercera fuerza política y han pasado evidentemente a los verdes, a la izquierda y a toda esa izquierda que se había vendido al discurso de Estados Unidos. Es evidente que la debilidad de la coalición que gobierna Alemania es tremenda, probablemente tenga que adelantar las elecciones, y se confirma que la tendencia europea es que avanzan las opciones políticas de derechas o de izquierdas que están en contra de la escalada de guerra con Rusia y que están en contra de seguir apoyando a Israel. Lo triste es que en el primer caso de Rusia es que casi todas esas fuerzas son de ultraderecha. Es decir, se trata simplemente de que yo creo que la izquierda tiene que tomar nota y darse cuenta de que no puede seguir provocando y generando una guerra con Rusia. Así mismo, así mismo. Y hoy está Zelensky en Estados Unidos, si no estoy mal, que no se quería reunir con los presidentes latinoamericanos, pero y que fue a mostrar la ruta de la victoria, según él, al señor Biden. Si a eso le llaman victoria, imagínate. De la plata, la ruta de la plata, ¿no? La ruta de la plata. Vamos con la última noticia. Es curioso, y esto no es una noticia, sino que es un comentario, porque se ha publicado en España un manifiesto denunciando a Rusia y apoyando a Ucrania, que lo firman 20 exministros latinoamericanos. Imagínense qué quiere decir 20 exministros latinoamericanos, es cero. Quiere decir, ¿cuántos exministros latinoamericanos puede haber? Pues imagínate, a 10 o 15 por país cada 4 años, yo creo que salen miles. Pues han encontrado solamente 20, que además los he leído y no conozco a ninguno, y me temo que si los leen ustedes tampoco lo van a conocer. Han encontrado a 20 exministros latinoamericanos para endurecer a Rusia, cuando en realidad es lo único que han podido encontrar de apoyo a Zelensky. Y me voy a la última, que es muy breve. Bueno, la última, que supongo que la habrán comentado, son el centenar de muertos y los 400 heridos que hay en el sur del Líbano por parte del bombardeo de Israel. Yo me quiero parar a pensar en un dato que ahí lo dejo. Y es que Israel es un país que ya ha atacado a Líbano, a Irán, a Siria, a Egipto y Palestina, a 5 países. Cuando la Alemania de Hitler había atacado a 5 países, la comunidad internacional ya estaba organizando para enfrentar a lo que estaba claro que era un peligro para la humanidad, que era la Alemania nazi. Bien, pues en este momento lo que está haciendo Occidente es precisamente seguir armando a Israel, lo cual demuestra la diferencia entre cómo reaccionamos ante la guerra que estaba generando los nazis en Alemania y cómo se está reaccionando ante la guerra y el crimen que está generando Israel en toda la región.
Imagínate. Bueno, muchísimas gracias, señor Pascual, por este análisis informativo a propósito de noticias que circulan y pululan en las redes sociales y en los portales informativos, que usted sabemos es un escudriñador de la noticia, una especie de antropólogo noticioso. Así que siempre nos honra tenerlo en nuestra mesa de análisis el día de hoy. Por favor, ponte la próxima vez una camisa de Palestina para que te persiga la policía alemana por ahí. Eso es. Bueno, muchísimas gracias. El señor Pascual Serrano. Claro. Bueno, vamos a seguir comentando la noticia. ¿Qué tiene por ahí, señor Roy, señor Lenín Dávila? Bueno, 8:51 de la mañana, ¿no? Esto de Pegasus está... Hay bastante información al respecto, ¿no? Yo creo que podemos profundizar también a las 9:30, 9:35 Ajá. vamos a hacer un contacto a Colombia. Pero sí, fíjate que también salió a hablar el director de inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, y ha confirmado que la adquisición de este software israelí Pegasus no se realizó de manera legal en Colombia. Graves denuncias sobre el software espía Pegasus a esta hora. Ay, papá. No, y además Colombia solicita una cumbre de seguridad con Venezuela y México para alertar sobre el software israelí Pegasus para espiar a Maduro y Petro. Mira, incluso están saliendo hasta fotos allí con un ex general israelí llamado Yair Kulas, allí en Colombia, y quienes están allí, mira, todos los del ex gobierno de Iván Duque, Eduardo Zapateiro, ex comandante del ejército, en la foto con este señor, que fue, me imagino que el que vendió uno de los que llevó el software, Diego Molano, el ex ministro de Defensa. Y Jairo García, el ex viceministro de Defensa, los que aparecen. Secretario de Seguridad en Cali. Bueno. O sea que hay mucha gente envuelta en este tema, y que si además era un acuerdo entre países, debió hacerse por las vías legales. Y bueno, lo que utilizaron fue la plataforma del efectivo, de utilizar 2 vuelos charters hasta Israel, después el mismo... la misma aduana israelí le tocó asumir que, porque por eso fue que salió a flote, porque es que la misma aduana israelí le tocó decir, mira, está llegando este efectivo, llama el viceministro de seguridad encargado de las empresas militares israelíes y le dice, mira, sí, ese dinero es para la compra de un software, por favor, metan la plata. Por eso fue que los descubrieron. Ahí todo eso quedó registrado. Claro, el registro fue a través de un banco de un banco israelí, ahí quedó la traza, y por eso es que no lo pudieron ocultar. De no ser así, porque claro, como tú llevas 11 millones de dólares en una caja, en unas cajas, en un avión, llega el avión a Israel, a menos que que Israel diga, mira, nada, este avión es una cosa de seguridad del Estado y no va a pasar por ningún banco, pero había que meterlo en un banco para que quedara el registro contable de, digamos, la venta, porque ellos también se ufanan de que ellos son vendedores de tecnología militar en el mundo, y eso lo quieren reflejar, digamos, en el estatus de vendimos 30 mil millones de dólares en seguridad y somos los más fuertes en el mundo con respecto al tema de los software espías, todo esto que se generó en el Líbano, etcétera. Pero a propósito, ahí tenemos a Bashar desde Siria. Tenemos a Bashar, vamos a ver si nos podemos hacer un contacto en directo, porque también la noticia se mueve por el Medio Oriente y nosotros queremos mantenerlos informados a propósito de todos los temas. Bashar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día desde Venezuela. Hola. Buen día por allá en Siria. Hola, muy buenos días y muy buenas tardes. Aquí desde Damasco son las 4 de la tarde. Muy buenos días a todos ustedes. Bashar, ¿cómo ha estado el fin de semana? Bastante movido, según las informaciones que se han generado en las redes sociales a propósito de la respuesta de Hezbollah y a propósito de varias cosas. Inclusive Irak también me dicen que respondió, digamos, a través de unos drones militares. Cuéntanos cómo está esa noticia y el estatus de la noticia desde el Medio Oriente. Realmente, como ustedes han acabado de mencionar, la tensión prevalece en la región y ha aumentado significativamente durante las últimas 48 horas debido a la existencia, como estabas refiriendo, Pascual, la existencia de Israel, que es este régimen que está atacando a todos los países cercanos. Estamos entre respuesta y contrarrespuesta, entre ataque y contraataque. Ayer por la mañana el Líbano Hezbollah decidió responder a los ataques israelíes contra el suburbio sur, también la tragedia de los aparatos Piper
que el régimen israelí detonó contra 4.000 personas y causó muertos y heridos, el ataque contra el suburbio sur de Beirut. Entonces Hezbollah decidió con una serie de ataques contra diferentes ciudades y localidades del régimen israelí. Los ataques se centraron en cuarteles militares, fábricas de industria militar israelí. Entonces no había ataques contra civiles. Esta es la política de Hezbollah, que siempre insiste en evitar que los civiles sean blanco de cualquier ataque. Sin embargo, hoy por la mañana, como a las 6:30 de la mañana de hoy, el régimen israelí lanzó una amplia agresión contra el Líbano. No se limitó al sur del Líbano, sino incluyó zonas de el centro y también del oeste del Líbano y del este, una amplia agresión que según el ministro de Salud libanés, en una noticia de última hora, ha dejado hasta el momento 100 muertos y más de 400 heridos en diferentes ciudades. El régimen israelí lanzó más de 100 ataques contra zonas entre civiles, zonas abiertas, territorios de terrenos, una agresión amplia que ha provocado desplazamiento de civiles. El ministro de Interior afirmó que se decidió abrir escuelas e institutos para recibir a los desplazados que salieron de sus hogares por los intensos bombardeos israelíes que han incluido diferentes ciudades. Hay una escalada que incluye y que se comprende como de siempre, como hacen los israelíes, que incluye a los civiles, y esta es la política de los israelíes, que tratan de aterrorizar a la gente, de hacer que los civiles paguen el costo, mientras que la otra parte se limita a atacar zonas militares, cuarteles militares, respetando las reglas de compromiso, pero el régimen israelí es quien siempre viola las reglas de compromiso, supera los límites rojos y también trata de atacar siempre a los inocentes civiles. Hay una escalada amplia. El mundo está viendo lo que está pasando en el Líbano con sorpresa, porque de verdad este régimen no respeta ninguna regla. Ha habido también una participación de parte de Irak, que lanzó en la noche de ayer un amplio ataque con drones, también en respuesta al asesinato de uno de los comandantes de las brigadas de Al-Shuhada, una de las brigadas de la resistencia iraquí, que fue asesinado en un ataque con dron cerca de la capital siria, Damasco, el pasado viernes. Entonces la tensión prevalece en esta zona. Hemos visto que hay una escalada por el régimen israelí que quiere arrastrar a toda la zona a una guerra. El régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, quiere desviar la atención de sus derrotas en Gaza a través de una escalada, a través de arrastrar la zona hacia una guerra amplia, que no se limita solamente entre Hezbollah y entre el régimen israelí. Quiere ampliar para desviar la atención de sus derrotas. Sin embargo, hasta el momento, y lo que estamos viendo, Estados Unidos, el cómplice de Israel en esta agresión, quiere evitar una guerra de este tipo, porque como todos sabemos, están al borde de los ataques, están cerca de las elecciones presidenciales, y no le conviene a la administración actual de Biden entrar en estas elecciones mientras hay una guerra en proceso en otro país del mundo y en una zona que Estados Unidos se supone que tiene una amplia hegemonía, un amplio control a través del régimen de Israel, que es el gran agente de Estados Unidos para materializar sus planes, para imponer su agenda en la región. Entonces hay un rechazo hasta el momento por Estados Unidos a esa guerra. Quiere que se limite a una respuesta y contrarrespuesta, a un ataque y contraataque, pero la situación de verdad, como estamos viendo, en cualquier momento puede salir de control y podemos ver que esta tensión se convierte en una guerra integral en esta zona. Esta es la noticia más importante. Hemos visto ataques desde Irak, hemos visto también un ataque desde Yemen, que Ansarullah la semana pasada también lanzó un misil hipersónico. Como Yemen ha sido el primer país en la región que utiliza este tipo de misiles, y este misil con éxito logró desviar todas las defensas antiaéreas en la región y ha impactado su objetivo dentro de Tel Aviv, capital del régimen de Israel. Esta es la noticia de la tensión y la escalada en la región. También tenemos una noticia que tiene que ver con el expediente de acercamiento entre Siria y Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, anunció que está planeando para
entablar una conversación, un encuentro, organizar una reunión con el presidente Bashar al-Assad como parte de este acercamiento sirio-turco. Como todos sabemos, Turquía anunció hace más de un año que tiene la intención de normalizar las relaciones con Siria, y para eso existe una mediación de parte de Rusia, Irán y también recientemente a Irak y algunos países árabes para crear las bases adecuadas para este acercamiento. El gobierno sirio está abierto a cualquier acercamiento de este tipo, pero insiste siempre en sus condiciones soberanas, porque como todos sabemos, Turquía todavía tiene bases militares en el norte de Siria y apoya a grupos armados que están desplegados en esta zona que en cierta medida está fuera del control del gobierno sirio. Siria siempre pide la retirada de las tropas turcas, la suspensión del apoyo a los grupos armados como única y condición para este acercamiento. Sin embargo, los turcos todavía están tratando de ganar el tiempo, de tratar de maniobrar y de escapar de estos compromisos, pero Siria tiene la postura clara que es retirada total de las tropas turcas de la región y también suspender el apoyo de los grupos armados en el norte. En una última noticia, es una noticia de última hora, el presidente Bashar al-Assad emitió un decreto en el cual declaró la formación del nuevo gobierno encabezado por Omar Muhammad Jalali como primer ministro, y ese gobierno de verdad tiene cambios importantes a nivel de la estructura, importantes ministerios que ya tienen nuevos nombres, y eso demuestra que hay un gobierno de unidad nacional que estamos viendo en Siria. Un día antes de este decreto hubo un decreto de un indulto general que se declaró desde Siria para muchos crímenes, entre ellos sobre todo crímenes de fuga y de deserción del ejército sirio, como un intento del presidente Bashar al-Assad para tratar de consolidar la unidad nacional y decir a todos los sirios que están fuera que pueden volver al país, que la patria está abierta para todos, y es un parte de un plan para el regreso de los sirios que están en el exterior a la patria. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería nada más una reflexión tuya a propósito de una noticia que ha salido también a través de diversos portales, entre ellos Hispan TV, que habla de que hay un montón de israelíes que están saliendo de las zonas de conflicto. Se habla más de 800.000, o sea, que están saliéndose de esas zonas. Y te voy a leer la noticia que nosotros teníamos por acá preparada, y es que migración inversa, colonos abandonan israelíes en cifras récord. Los medios israelíes han informado que según nuevos datos más de 40.000 colonos israelíes han abandonado los territorios ocupados desde principios de este año. Realmente podemos hablar en este contexto de dos tipos de abandono, si podemos hablar de los israelíes. Hay una ola de desplazados israelíes desde el norte hacia el centro y el sur, debido a que Hezbollah ha decidido ampliar el alcance de sus ataques para incluir nuevos asentamientos, y eso obligó por su parte al gran número de israelíes, que superan ahora 1 millón, y en algunas cifras 1,5 millones, a abandonar los asentamientos que ocupan en Palestina, en el norte, y dirigirse hacia el centro, hacia Tel Aviv y hacia el sur también. Y en otro tipo, y es otra ola de desplazamiento que es hacia el exterior, las nuevas cifras dicen que entre enero y julio más de 40.000 israelíes abandonaron este régimen ocupado que ocupa las tierras de Palestina y han decidido ir sin regreso. Y eso es una muestra de que esa guerra y esta agresión israelí ha obligado a muchos a abandonar este régimen después de haber perdido la seguridad, después de haber visto que en esta tierra ya no tienen cabida, que tienen que abandonar este país porque es un país usurpador que ocupa tierras de los otros y no es la patria de los judíos como tratan de transmitir Benjamin Netanyahu o Ben Gvir, la extrema derecha israelí. Bueno, muchísimas gracias, Bashar, por mantenernos informados a propósito de lo que está pasando en el Medio Oriente y toda la tensión que se ha generado por la agresión israelí, no solamente en contra de Palestina, sino también del Líbano, sino también de Yemen, sino también de Irak, sino también de Siria. Es lo que se viene generando y lo que se viene planteando. Muchísimas gracias, Bashar, por este contacto informativo. Nosotros tenemos que irnos rápidamente a un corte, 9:04 de la mañana. También estaremos haciendo un contacto desde Colombia, en donde se genera la noticia: el sistema de software israelí comprado por Iván Duque con dinero del narcotráfico para espiar a Nicolás Maduro, a Gustavo Petro, a López Obrador, inclusive a todos los de ni tan calvo ni con 2 pelucas. Sí, estamos espiados, peligro. Vamos al corte rapidito y ya venimos.
Acá en Nissan Calvary con 2 pelucas por 104.9 FM, la verdad de Venezuela. Todo rojo, con grandes pancartas de Marx y Lenin. Celebra Sri Lanka la victoria electoral del candidato marxista Anura Kumara Dissanayake, que arrasó con el 56% de los votos en una elección de 38 candidatos. Presidente comunista en Sri Lanka, señores. Ay, mira, ayer se viralizó un video del presidente y la primera combatiente comiendo el segundo plato nacional después del pabellón. No sé si lo viste. Sí. Yo lo como. Pasta con caraota y queso rallado y tajada. Y yo le agrego 2 sendas cucharadas de mayonesa, hermano. Claro. Plácata. Y ahí agárrate, hermano. Eso lo que te genera es, no joda, una actividad 100%. Te pone, no joda, activo, ¿no? Eso es peor que el Vitafer, hermano. Eso es es innegable que todo sea un plato nacional. Todo ¿Quién no ha iba comido eso? Pasta con caraota. Todo iba bien hasta que Carvajalino dijo que le echaba 2. No, yo le pongo mayonesa. Yo también. A la yaca. Me canso ganso, hermano. La yaca se come con mayonesa. Se come con mayonesa, hermano. Sí, también la echas a freír, ¿oíste, Roy? Coño, no. No la he probado, pero voy este pendiente de una yaca frita para ver qué es lo que es. También le echas 2 cucharadas de azúcar. Después de la mayonesa le zampas 2 cucharadas de azúcar porque las caraotas también dicen que se comen con azúcar. No, hasta allá no, esos son más los orientales. Para abajo los que están ustedes. Pero es que la caraota es dulce, ¿no? Todo bien con el video del presidente. Su pastica no le puso azúcar, con caraota, el queso rallado arriba y sus tajadas. Hasta ahí. Eso de que mayonesa, en Colombia también, azúcar. En Colombia también, en ciudades como Barranquilla o Cartagena, bueno, allá son... se me olvidó el nombre ahorita, hermano. Que soy un colombiano chimbo, hermano. 20 años aquí, ya se me olvidó el nombre. Estoy buscando el nombre. Está si te ven tus haters, ¿sabes qué dicen? Que es mentira, que lo que estás es fingiendo. Zaragoza. No, Zaragoza. Se me olvidó el nombre. Bueno, pero es un ¿cómo se llama? Es como la caraota, pero roja. Le echan azúcar también en Cartagena, en Barranquilla, en varios, digamos, países, Dios mío, qué desastre. En varias ciudades digamos, de la costa colombiana. Ahí también está, digamos, esa influencia de echarle un poquito de azúcar, así como aquí en el oriente del país, en Margarita y en otros lugares. Lo que sí no le lanzo es ese pan que comen con empanada. Yo eso sí no lo entiendo, hermano. un pan que le meten 2 empanadas adentro y se jala como un pepito de empanada. Eso es de Monaga. Sí, eso sí no me lanzo una de esas. Demasiado carbohidrato para mi cuerpo. 9 y 12 de la mañana. 9 y 12 de la mañana. Avancemos con toda la agenda informativa del día de hoy. Ya todos los contactos internacionales ya los tuvimos. Nos falta 9 y media el de Colombia. 9 y media. Así que tenemos 18 minutos para desarrollar cualquier tema. Hermano. Bueno, la 15ª Feria del Libro de Caracas abrió sus puertas el sábado en la Galería de Arte Nacional para ofrecer 9 días de actividades culturales, incluyendo presentaciones de libros, talleres y exposiciones y actividades infantiles. Así que acérquense. Otra noticia que... voy esta tarde para allá. Sí, otra noticia que se pasó por debajo de la mesa, y es que el ejército israelí asalta y cierra oficina de Al Jazeera en Cisjordania. En un atentado contra la libertad de expresión, en horas de la madrugada de este domingo, las fuerzas de ocupación del ejército israelí allanaron la oficina de Al Jazeera en Ramallah, en Cisjordania, y ordenaron su cierre inmediato. Esta acción se produce en un contexto de creciente represión contra los medios de comunicación tras la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu en mayo del 2004 de clausurar las operaciones de Al Jazeera en Israel. Tras este asalto, Al Jazeera condenó el hecho y lo calificó como un ataque directo a la libertad de prensa y a los principios del periodismo, para que ustedes se den cuenta de esta información. Y noticia de última hora: Enrique Capriles renuncia a la dirección de Primera Justicia en medio de controversias internas. Tremendo peo ese. ¿Ya se hizo público eso? No, sí. Pero hoy al mediodía dijo que hoy iba a dar una rueda de prensa y iba a renunciar públicamente. Esto por lo que, bueno, se generó la pasada semana con el señor que acompañó a la embajada de España. Eudoro González. Eudoro González, que es de Primero Justicia. Ese fue el señor que acompañó a Edmundo González y era el interlocutor que habló, y aparte fue el testigo que firmó el documento que presentó Edmundo González a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez. Y bueno, eso ha desatado los demonios dentro de las filas de Primero Justicia. Y entonces, bueno,
Ahora Capriles dice que va a renunciar, que no se cala esto, que no puede ser posible. Oye, eso es otro problemón más ahí dentro de la oposición. Pero fíjense, yo quería hablarles acerca de un nuevo fake news que salió el día de ayer. Todavía esto no ha tenido mucha repercusión aquí, pero fíjense, es un fake news que sacó el diario Clarín de Argentina a el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior y Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Fíjense que el diario Clarín muestra una imagen de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional cuando él estaba hablando acerca de los fusiles esos que fueron... Sí, el plan El plan abortado con los mercenarios terrorista, gringos, húngaros y supuestamente vascos que mandaron a Venezuela. De los 400 fusiles esos que salieron, Diosdado, que mostró en la Asamblea Nacional. Fíjate que el diario Clarín de Argentina, vean aquí, el diario Clarín de Argentina muestra la imagen de Diosdado con los fusiles que fueron, bueno... Los fusiles gringos, ¿no? Los fusiles los que fueron incautados. Y ponen esta imagen. ¿Pero qué dice la imagen? ¿Qué dice? Fíjate lo que dice. Tienes en ascuas, hermano. Sí, vale, termina. Diosdado Cabello. A ver, Javier Milei, si sos loco, vente para Venezuela. ¿Qué es eso? Imagínate, eso nunca lo dijo. Pero lo que sí te digo es que está saliendo una noticia candela en este preciso instante. Ajá. Candela pura. Voy a durar como tú 2 minutos para decirla. Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordena privativa de libertad contra el presidente argentino Javier Milei por el robo del avión. Esto está saliendo ahorita. Pero entonces fíjate, esto tiene que ver con esto. Fíjate, la imagen utilizada por el diario Clarín y otros diarios más que replicaron esta noticia es al discurso pronunciado 4 horas antes en la Asamblea Nacional, donde Diosdado Cabello muestra a los diputados un fusil M4 de armamento utilizado por los Navy SEAL de los Estados Unidos, el cual fue incautado a los terroristas que impulsan los planes violentos contra Venezuela. A esta fotografía le incrustaron las palabras pronunciadas en horas de la noche del día anterior contra Milei en atención a la orden de detención que solicitó el Ministerio Público de Venezuela por el robo del avión de Intrasur. ¿Ves? Entonces muestran a Diosdado hablando de otra cosa, de los fusiles incautados. No tiene nada que ver el discurso con el del día anterior, que él habló de Milei. Y entonces agarran el discurso y se lo incrustan a la foto del día después, cuando él no estaba hablando nada de Milei. ¿Ves? Claro. Entonces, bueno, eso es lo que rueda por el mundo. Mira, Diosdado diciéndole a Milei, ¿por qué no te vienes para Venezuela? Sí, como si lo estuviese amenazando. Si lo estuviese amenazando. Y cuando Milei salía con la sierra eléctrica a amenazar a todo el mundo, y a propósito, él no necesita amenazar, le cae a golpes a los abuelitos y los llena de perdigones. Lo otro que ha generado demasiado escozor dentro de los sectores es la visita del TikToker y del influencer Diego en la Lucha y Michelo en el helicoide. Yo nunca había visto tanta rabia por parte de esos sectores. Sí, Dios mío, pero qué odio. Salieron incluso por allí algunos en Argentina a decir que a Michelo le pagaron lo mismo. Que pagaron $500,000. No, que vale el presupuesto de una película en el extranjero, en Hollywood. Videitos de teléfono. Videitos de teléfono. Ay, Dios mío. Pero bueno, y hay mucha preocupación porque es que hay un sector que está diciéndole a los venezolanos en Argentina que reciben a Michelo a golpes. Que lo van a recibir a golpes. Lo van a recibir a golpes cuando llegue a Argentina. Ya empezaron las amenazas a propósito de esta horda de supuestos demócratas que quieren la libertad de expresión, pero que te niegan la libertad de expresión. Es como que cuando Israel te habla de libertad de expresión cerrando Al Jazeera.
y tú no dices absolutamente nada. Es como cuando Michelo viene, hace unos videos bailando y volteando los ojos, como ese muchacho lo sabe voltear, y entonces le dicen, vamos a esperarte para darte golpes. Ahorita a un político argentino, Juan Grabois, lo escracharon en un aeropuerto el día de hoy, ahorita en la mañana, lo acaba de denunciar también el personaje allá en Argentina, que bueno, que también es una referencia de la política y del peronismo en Argentina, que lo vienen buscando por varios lados para escracharlo, que es lo que se viene. Mira, otra de las noticias que vi por ahí y que Roy la puso en su Twitter el día de ayer, en su X, y es que el chamo ese, no sé, uno que era artista Somos aquí, tú y yo, bueno, Somos tú y yo. un tal Hendrik Bajes. Ajá. Al tipo No sé cómo se pronuncia no sé ni cómo se pronuncia. Bueno, este es uno de los que está detrás de la estafa esa llamada Ya Casi Venezuela, donde están recolectando plata, bueno, para robársela a los venezolanos, que incautos que caen en esto. Bueno, él como que tuvo una conversación vía WhatsApp con alguien allí y se ha filtrado esa grabación donde el tipo dice, tú por ejemplo contactas 4, la comisión será mayor a ver si contactas 2. Claro, la comisión será respecto al monto total que se dé en la donación. Es decir, le están pagando una comisión a estos Por llevar influencers para que promocionen la página. Casi Venezuela. La página Ya Casi Venezuela, bueno, para robarle la plata a la gente, pues. Hoy hay una manifestación a las 3 de la tarde en Estados Unidos para que supuestamente le quiten la licencia. Imagínense lo miserables que son estos personajes. Uy, sí. Para que le quiten la licencia a Chevron para que supuestamente no compre más petróleo. Es como si ellos no necesitaran petróleo venezolano. Hermano, dense cuenta cómo está el Medio Oriente. No, y salió uno de estos miserables que viven allá, el tal Enmar Rincón, y que sí, la protesta es, y bueno, todo el que esté en Estados Unidos, boicot contra las gasolineras de Chevron, no surta gasolina en Chevron. Qué imbéciles, de verdad. Bueno, pero son unos loquitos, vale. Igual quisieron sabotear el concierto de Oscar de León Y no en Miami. pudieron en Miami. Lleno total, un ambiente espectacular como siempre con él, con la alegría. La felicidad le gana al odio, siempre. Sí. Y ante esto, ante esta gente, bueno, con esa locura allá en Miami de querer reimponer sanciones, de que Venezuela otra vez vuelva a entrar en una vorágine de bloqueo brutal que no funcionó para nada, para lo que ellos querían. Pues bueno, yo creo que ese tema no volverá. Esa política, ¿no? Sí. Fallida, criticada por Estados Unidos. Mira esto de Lula. Lula da Silva critica doble rasero de la ONU y le cortan el micrófono. Ayer Le cortaron el micrófono. Él continuó con el discurso, pero le cortaron el micrófono a Lula. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó el doble rasero del Consejo de Seguridad de la ONU y el declive de otras instancias relacionadas con los ámbitos económico y social en un discurso en el que su micrófono fue cortado por exceso de tiempo, lo cual no impidió que siguiera hablando. Pero fue por el tiempo, pues, no por lo que está diciendo. Sí, fue por el tiempo, ya se había pasado. Se había pasado y... A propósito, Lula volvió a activar X allá en Brasil, pero porque cumplió los acuerdos establecidos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, o como se denomine. Allá los jueces determinaron que el señor tenía que abrir una oficina jurídica y comercial de X en Brasil, y Elon Musk aceptó y le toca asumir las condiciones preestablecidas por la ley. Así que él va a abrir su oficina. Tiene muchos intereses. Recuerden que no solamente el señor Elon Musk tiene X, sino que también tiene Starlink, que tiene unos acuerdos, digamos, en materia de información satelital en el ámbito de las Fuerzas Armadas brasileñas. No sabemos cómo va esa situación. Sin embargo, él lanzó un montón de satélites para, en una manera, digamos, humana, como siempre lo ha caracterizado a él, tener toda la información de los minerales que hacen vida en el Amazonas brasileño. También tiene una plataforma de despegue de cohetes allá en Brasil. ¿Sí? Sí. Imagínate, claro. Qué preocupante. Mira, por cierto, Venezuela clasificó a la octava final del Mundial de Futsal. Ajá. Ganamos 7-3 a El Salvador. Al Salvador ayer. Qué fuerte. Felicidades. Bueno, a pesar de que, bueno, comenzaron
Sí, comenzamos perdiendo. Con los 2 primeros partidos los perdimos, pero tenemos tremendo equipo, ¿viste? Y dígame la locura esta que también, mundial, también ha generado lo de Corea del Norte, las hizo? muchachas de fútbol femenino que ganaron el campeonato en contra de Japón. Y eliminaron a Estados Y Unidos. eliminaron a Estados Unidos. Sigue así. Sigan así, por favor, presidente de Corea del Norte. Mira, pero es que Corea del Norte, o sea, no te crees que eso es una sorpresa. Corea del Norte es potencia mundial en fútbol femenino, para que sepas. Ya con este campeonato mundial sub-20 femenino es la tercera vez que Corea del Norte queda campeón mundial, ¿sí? O sea, ya igualó a los Estados Unidos, que también es potencia en fútbol femenino. Bueno, Corea del Norte no es que esto es una sorpresa, no. Corea del Norte quedó campeón invicto. Además. Quedó campeón invicto, no perdió ningún partido en este Mundial Femenino Sub-20 que fue ahí en Colombia. Mira, ayer ganaron 1-0, bueno, quedaron campeones ayer. A propósito de la locura, ayer le aventaron una botella con toda libertad mientras le gritan dictador. Retrata perfectamente el chiste de oposición que son. Le lanzaron un ataque a Manuel López Obrador, gritándole dictador. Pero mira, fíjate que ayer yo estaba viendo en redes sociales y salieron algunas personas, bueno, adictas al presidente López Obrador, y están diciendo que quien lanzó la botella no se la estaba lanzando a López Obrador, sino que le lanzó la botella a quienes estaban allí protestando. No. O sea, hay un video en donde se lanza una botella. Bueno, le cayó la botella, acabo de ver el video, le cayó la botella a López Obrador y empezaron a gritarle dictador. Y aparecen personas que también se habían tomado el Congreso mexicano cuando estaban haciendo una reforma en estos días en la justicia, que entraron de manera cuando la toma del Capitolio, como la toma de Brasil, el mismo comportamiento de sectores opositores que les están combinando a generar caos en Congreso, en Senado de Latinoamérica, en donde se están haciendo reformas a la justicia, reformas pensionales como es el caso de Colombia, y otro tipo de reformas en donde se han tomado a la fuerza el Congreso. Imagínense si esto le hicieran a Milei, bueno, salen muertos más un montón de abuelitos ahí en la Casa Rosada, porque es la orden que tiene dada el señor Milei de reprimir a los abuelos, mientras en las oposiciones mexicanas, en las oposiciones brasileñas o en las oposiciones en el caso de Estados Unidos, bueno, ellos deciden irrumpir de manera violenta al Congreso, al Capitolio, etc. 9:27. Vamos a una cancioncita. Mira esto. Escucha esto. Lanza la noticia. Lance. Escucha esto. Dale. Israel ante la ONU. Somos una nación pacífica. Por Dios. No buscamos la guerra. Por Dios. Escucha esto. Israel no busca la guerra, pero la defenderá su población, declaró este domingo el representante de Israel ante la ONU, Dani Danon. Permítanme ser claros, somos una nación pacífica, no buscamos la guerra ni la deseamos. Si no la desean, entonces dejen de activar los vipers con explosivos. Sí, ahora dejen de matar niños en Palestina, por Dios. Más de 15.000 niños muertos Líbano. nada más. ¿Qué noticia Bueno, tiene? y en Estados Unidos ayer, nuevo tiroteo masivo deja 4 muertos y más de 20 heridos. Eso fue en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. El tiroteo ocurrió en la popular zona de Five Points South de la ciudad, donde al momento de la balacera había una fila de personas esperando para entrar al bar Hush. De acuerdo con los reportes de las autoridades, 3 de los 4 fallecidos murieron en el lugar, mientras que 8 de los heridos fueron trasladados al hospital por los bomberos. Las autoridades sospechan que varios atacantes abrieron fuego contra la multitud. O sea, llegó una gente y empezó a dispararle a todo el que estaba ahí en la puerta del bar. Imagínate, qué locura. En lo que va de año se han registrado en Estados Unidos 403 tiroteos masivos, definidos como aquellos que incluyen al menos 4 víctimas. Ahora es a partir de 4 víctimas para que entren en la estadística, ¿no? Imagínate. Si matas a una persona, no. Si hay 3, no, claro. ¿Cómo vas a contabilizar eso? Al menos 4 víctimas muertas o heridas, según la Gun Violence Archive, GBA. La ONG refiere que en total 12.416 personas han muerto en 2024 en actos violentos con armas de fuego. 12.000 personas. Estados Unidos. ¿No? En Estados Unidos. 12.416. Han muerto en una guerra 40.000.
en Palestina. Que es una masacre, un genocidio. Que es una masacre, que es un genocidio con un montón de bombas. Ya casi han lanzado las mismas toneladas de bombas que utilizaron en Nagasaki, en Hiroshima. Y en Estados Unidos 12.000 muertos por masacres de tiroteo. De tiroteo. Imagínate. Solamente en este año. Más la gente muriéndose. Septiembre. Más la gente muriéndose por el tema de ¿cómo se llama la droga esa que están utilizando? El fentanilo. No, esto es una crisis loca de valores la que está pasando en el mundo. Vamos a una cancioncita rapidito y al regreso venimos con nuestro contacto desde Colombia. En pocos minutos. Bueno, seguimos 9:33 de la mañana. En el mundo loquísimo de Israel, Israel ofrece viajes en barco para mostrar la destrucción de Gaza. Es como una especie de paseo turístico. Una especie de paseo turístico para que la gente vea la masacre perpetrada por Israel para israelíes. Dios mío. Qué tristeza todo esto. Presidente Petro condena silencio mediático sobre genocidio en Gaza. También tenemos esa noticia. Sin embargo, la noticia se mueve, la noticia se genera. A propósito de nuestra periplo por la información, nos dirigimos inmediatamente hacia Colombia, en donde está el centro neurálgico de la noticia, porque el escándalo de Pegasus sigue generando impacto noticioso y por eso tenemos a nuestro corresponsal William Parra desde Bogotá, Colombia. Hola William, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, se siguen conociendo nuevos detalles sobre este tema de este programa de espionaje, quizá el programa de espionaje más importante del mundo. Justamente ayer el senador del partido de la U, el partido que fundó Juan Manuel Santos, dio a conocer nuevos detalles de qué manera se estaría moviendo este programa Pegasus en Colombia. El senador reveló detalles de una reunión secreta que hubo en el Congreso de la República. El senador Correa es el presidente de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia en el Congreso de la República. Entonces, hubo una reunión secreta de esta comisión de inteligencia y contrainteligencia, y allí se dijeron cosas alrededor del tema de Pegasus. Sin embargo, en una entrevista ayer con Holman Morris en RTBC Colombia, el senador reveló otros detalles de cosas que no se habían dicho justamente en esta reunión secreta porque no se pueden revelar. Y dijo, ponga cuidado Pedro y compañeros en Caracas, ya se conoce quién podría ser o habría sido la primera víctima de Pegasus aquí en Colombia. Por supuesto que hay muchos teléfonos que están en este momento totalmente infectados con este virus, pero esto ya es el resultado de una prueba forense, de un estudio forense que ha dicho que la señora María Fernanda Rangel Esparza, ella es una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, y ese estudio forense ha revelado que su celular estaba contaminado con Pegasus, esa aplicación que le hacía aparecer y desaparecer aplicaciones y que por supuesto controlaba todas sus conversaciones. El senador Antonio Correa y también el que es el director de la Dirección de Inteligencia aquí en Colombia, el señor Jorge Lemus, ha dicho que efectivamente este software de espía se compró a Israel precisamente a través de un lavado de activos. Es decir, se cogió un dinero de plata que se había incautado al narcotráfico y con este dinero, 11 millones de dólares, se compró efectivamente este software espía. Pero hay otros detalles, y es que hay un triángulo que en este momento está denunciando el senador y que también desde otros países se está hablando de qué manera se ha utilizado este software Pegasus. El senador ha dicho que en este momento es indispensable hacer una cumbre regional. ¿Entre cuáles países? Entre México, Colombia y Venezuela. 3 países donde el software Pegasus estaría siendo utilizado
justamente contra esos gobiernos progresistas. Y es que según estuvimos investigando, pues el tema de Pegasus en México no es absolutamente nada nuevo. Desde 2011, desde el 25 de mayo de 2011, allí se conoce a través de investigaciones periodísticas cuál ha sido el camino que recorrió Pegasus para instalarse allí en ese país norteamericano. Un señor llamado Eran Reshef, que es un ejecutivo israelí de la industria de la defensa, él se comunicó con el presidente de la empresa NSO, que es la empresa israelí que creó este software espía, que iban a reunirse con el presidente de México de aquel entonces, el señor Felipe Calderón. Y justamente allí, en México, se ha instalado este país como el mayor usuario de este programa de espionaje. Para que ustedes sepan un poquito lo sórdido de esta actividad, así como en Colombia, este software se compró por debajo de la mesa y con dinero del narcotráfico, con un delito que se conoce aquí en Colombia como lavado de activos. En México se acordó comprar este software espía en marzo de 2011, adivinen dónde, en un cabaret de striptease. Allí, según las investigaciones periodísticas, se reunieron varios representantes de esta empresa israelí NSO y varios representantes del gobierno del presidente Felipe Calderón, y allí compraron justamente este software. Desde entonces, de 2011, están utilizando en México este software espía. Y en Colombia, desde el año 2021, el gobierno del presidente Iván Duque está utilizando este software especialmente pues para reprimir a defensores de derechos humanos, activistas de la democracia, periodistas y ciudadanos en general. Esto es tan duro que podemos decir que hasta el gobierno de los Estados Unidos, que pues nos deja todas las dudas del mundo, en 2021, el presidente Biden incluyó en su lista negra, oigan bien, en su lista negra a esta empresa israelí, NSO Group, la empresa que fabrica este software espía. Entonces, Pedro y compañeros allá en Caracas, estamos esperando para ver si es posible hoy o mañana poder tener al senador Antonio Correa aquí con nosotros invitado para que nos esté contando todos estos detalles de la manera como se está utilizando contra estos tres países, México, Colombia y Venezuela, el software espía Pegasus. Un software creado por una empresa que ya hasta el mismo gobierno de los Estados Unidos la puso en la lista negra. Pero aquí lo más importante es el llamado que hace el senador Correa para tratar de que los tres gobiernos, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia y el gobierno de México, puedan hacer una reunión bilateral para hacer un frente común para determinar de qué manera se puede enfrentar este software Pegasus. De todas maneras, Pedro y compañeros, aquí en Colombia, la pregunta más importante, la pregunta que más se hace es ¿dónde está este software? Porque el gobierno de Iván Duque lo compró por debajo de la mesa y nunca, cuando hizo el empalme para entregarle el gobierno al presidente Gustavo Petro, habló de la existencia de este software Pegasus. Simplemente ha sido el trabajo de la inteligencia del gobierno del presidente Gustavo Petro el que ha descubierto la existencia de este virus. Ha sido la unidad de lavado de lavado de dólares aquí en Colombia la que ha puesto el recibo ¿dónde se compró el software Pegasus? Recordemos que según el mismo reporte que entregó la empresa y que entregó el mayor banco en Israel, este software se pagó en 2 contados, de manera con dinero en efectivo. El primer pago se hizo por $5,5 millones de dólares y el segundo pago se hizo también por esta misma cantidad, $5,5 millones de dólares en septiembre del año 2021. Y en noviembre de 2021 recordemos que el presidente Iván Duque estuvo en Israel supuestamente en una visita oficial, donde el primer día tuvo una agenda absolutamente privada y allí se habla de que ese día fue con varios militares, con varios generales, y allí en Israel se reunió con esta empresa NSO para que le entregaran el software espía. El software que en este momento nadie sabe dónde está y justamente es lo que se quiere buscar, que se quiere saber y averiguar dónde está este software espía
porque sin duda alguna desde allí se sigue vigilando, se sigue chuzando, se sigue espiando, ojo, no solamente a los colombianos, sino este software, según las denuncias que está haciendo el senador Correa, se está utilizando para espiar al gobierno de Venezuela. También está la noticia, William, que porque además toda esta información generada el día de ayer, pero que había sido también denunciada por el presidente Gustavo Petro, la han querido tildar para deslegitimarla como conspiranoica. Sin embargo, en Medellín asesinaron a un ingeniero, a un técnico, al parecer vinculado al tema de Pegasus israelí, a un ciudadano israelí, le robaron la computadora. De esta información no se tiene absolutamente nada. Esa es una información que reveló Daniel Coronel a través de su columna periodística, pero pues también ha dejado un poco de dudas, algunas preguntas, como se dice popularmente, ha dejado más preguntas que respuestas, pero pues el hecho de que ese ciudadano israelí pues esté presente en Colombia y sea allegado a esta empresa, pues demuestra efectivamente qué es lo que está pasando. Pero vamos a hacer una cosa, Pedro, y vamos a hablar de un anuncio que hizo el propio embajador de los Estados Unidos. La cosa debe ser tan grave que hasta el propio embajador de los Estados Unidos, Palmieri, aquí en Colombia, Francisco Palmieri, salió a hablar sobre esas denuncias que ha hecho el presidente Petro y sobre los planes que él dice que tienen para tumbarlo por un lado o si no, asesinarlo de aquí a diciembre. Y es que el embajador de los Estados Unidos, Palmieri, señaló que efectivamente las denuncias que ha hecho el presidente Petro tienen mucho de realidad y son certeras, son ciertas, dijo el embajador de los Estados Unidos. En este momento el presidente Gustavo Petro se encuentra en Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el canciller allí, Luis Fernando Murillo, se reunió con varios funcionarios de los Estados Unidos e hicieron supuestamente, según dijo el canciller colombiano, un acuerdo. ¿Un acuerdo para qué? Yo no sé si será bueno o será malo, pero es un acuerdo para que los Estados Unidos, a través del servicio secreto, hagan un programa de colaboración para prestarle seguridad al presidente Petro. Ahí dejo la pregunta. No sé si se está aliando con los enemigos o qué, pero es tan cierta, son tan ciertas las denuncias que ha hecho el presidente Petro que hasta el mismo gobierno de los Estados Unidos ha tenido que salir a decir que efectivamente son ciertas y no se trata de que el presidente en este momento esté paranoico. Sí, bueno, no es una cuestión de paranoia, ¿no? Además lo dijo el pastor Alfredo Sade, que querían envenenar a Gustavo Petro, que le querían lanzar también un carro bomba, un camión bomba con explosivos mientras él pasaba, y además refrenda esta denuncia el mismo embajador Palmieri de los Estados Unidos, de que tenía información de la DEA de que todos estos atentados o estos intentos de asesinato hacen parte de un plan de la ultraderecha colombiana, que la veo y la noto muy preocupada con el tema Pegasus. O sea, cada vez que se ha querido levantar la noticia, pues obviamente los medios tratan de hacer todo lo posible por generar sofismas de distracción y decir que en Colombia están pasando otras cosas y se van por otras noticias y crean otros shows, etcétera, etcétera. Inclusive utilizan la muerte de una humorista colombiana para tratar de eclipsar las noticias a propósito de esta denuncia, la denuncia del congresista, del senador colombiano a propósito de lo que ha generado Pegasus, una noticia que debe llamarnos a la reflexión. 2011 utilizado por el señor Felipe Calderón para espiar a los, opositores en ese momento, el opositor Manuel López Obrador, que perdió varias elecciones, que alguna gente lo denomina por vía fraude electoral, y el ¿cómo se llama? Como tú dices, ¿no? El contrato se hizo en un cabaret de striptease. O sea, porque tiene que ser a través de las maneras más turbias. El señor Iván Duque utiliza una incautación de un dinero del narcotráfico y lo manda para Israel sin haber pasado por la... Imagínate, eso debe tener una estructura de presupuesto en donde debería reflejarse ese dinero, que fueron 11 millones de dólares, añadido el vuelo charter que costó $200,000 mandarlo o $150,000 mandar esos aviones para Israel con esa cantidad de dinero.
Sí, Pedro, la cosa es tan grave que el senador Correa ha dicho que la primera semana de octubre nuevamente se va a hacer una sesión de esta Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia en el Congreso para justamente allí conocer más detalles. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de lo que pueda pasar en esa primera semana de octubre y se haga esta revelación, se haga esta reunión de la comisión para determinar pues qué otros detalles se puedan conocer. Pero vamos a tratar, seguro lo vamos a lograr de tener esta semana aquí en nuestro programa al senador Correa. Pero el presidente Petro ayer volvió en un discurso que dio allí en Estados Unidos, en Chicago, volvió a hablar sobre este tema. Y dijo, bueno, me quieren matar, me quieren tumbar, pero yo nuevamente hago un llamado para que hagamos un acuerdo nacional. Y a esa palabra, Pedro y compañeros en Venezuela, hay que ponerle mucho cuidado, porque según hemos podido conocer, pues alrededor de este tema del acuerdo nacional se están empezando a mover muchas reuniones, muchas posibilidades para que de pronto de aquí a noviembre se haga un anuncio importante que sería necesario para tratar de tranquilizar este tema y que podría dejar pues a todo el mundo tranquilo, llamémoslo así, porque incluso ahí existe todavía la posibilidad en este acuerdo nacional de hablar de una ley de punto final. Una ley de punto final que tocaría no ponerle ese nombre porque el derecho internacional humanitario no lo permite, pero sería una ley de cierre, donde se podría hacer un borrón y cuenta nueva, que sería una manera del presidente Gustavo Petro de, como se dice, huir hacia adelante, y es tratar de acordar con todos sus enemigos una tregua, una pausa, y pues que todos al final pues arranquen de cero. Y este país, pues esta ley de cierre, que justamente a los que más han cometido impunidad aquí en Colombia no les gusta mucho, pues podría ser una posibilidad de iniciar un nuevo camino. De todas maneras hay que esperar a ver qué pasa y si todos los partidos políticos le apuestan y le jalan a este acuerdo nacional que está convocando el presidente Gustavo Petro. Los próximos meses van a ser fundamentales y finalmente sabremos en noviembre. El 16 de noviembre, tenga en cuenta esta fecha, Pedro, el 16 de noviembre, que se cumple un nuevo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. Son 8 años que se cumplen de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, la guerrilla más grande del continente americano. Ese día, el presidente Petro dará a conocer cuáles son los resultados de estos acuerdos que en este momento está tratando de hacer y va a lanzar un plan especial para tratar de pues buscar una reconciliación en el país. Claro, queda una pregunta. Esperemos que de aquí al 16 de noviembre no le pase nada al presidente Gustavo Petro, porque sabemos que así como le pasó a Jaime Garzón, que se iba a encontrar con Carlos Castaño para recibir información sobre los militares que trabajaban con él, y lo asesinaron antes para que no fuera a darle a conocer a la opinión pública esta información, si al presidente Petro no le pasa nada de aquí al 16 de diciembre para que dé a conocer los resultados de ese acuerdo nacional. Bueno, reporte interesantísimo y ojalá logremos coordinar la entrevista con el senador Correa a propósito de todo este tema de Pegasus, que llama y tiene que llamarnos la atención a toda Latinoamérica por los mecanismos de infiltración y de interceptación de comunicaciones. Nixon, bueno, creo que terminó su presidencia por un escándalo de espionaje, así que vamos a ver si Iván Duque puede terminar preso por este tipo de situaciones. Claro, no, imagino que tiene que abrirse una investigación, ¿no?, al respecto, sanciones penales. Y sobre todo por el lavado de activos. Es que bueno, esta noticia ya la está reflejando Caracol. Mira, Caracol dice lo siguiente: Pegasus habría sido adquirido a través de un lavado de activos, que es un delito en cualquier lugar del mundo. Claro, porque fue comprado con plata del narcotráfico. Imagínate, Dios mío. Bueno, William, estamos muy pendientes de toda esta información y agradecido por este contacto informativo a través de Venezuela News. Nosotros te despedimos desde acá. Buena mañana y buen día por allá, por Colombia. Buen día.
Buen día, compañero. Saludos. Bueno, era William Parra, nuestro corresponsal desde Bogotá para Venezuela News Radio y para nuestro programa Ni tan calvo ni con dos pelucas. Tenemos que ya terminar este programa. Ya es hora. Señor Lenín, por favor, usted. Despida. Ay, Dios mío. Vicky Dávila en silencio total. ¿Está viendo, a ver? Vicky Dávila, la de semana. Hizo un video diciendo que Petro era Goebbels, que utilizaba las tácticas de desinformación y la repetición de las mentiras. Es lo que ella hace. Vamos a ver con qué va a salir el Pasquín Semana, porque tienen que decir algo. Sí, vamos a ver cómo defienden esto. Así mismo. Bueno, nos tenemos que ir. Chao. Nos despedimos. Chao, hasta luego. Chaito.